com dèiem ahir, jo crec que només encetarem alguns punts perquè tant de bo que iniciem en aquest cap de setmana pugui perllongar-se en els anys que venen. Em sembla que és, jo almenys personalment m'ho prenc com un compromís, d'alguna manera aquí o on sigui, estem en un país petit, per tant ens podem trobar en diferents llocs, però penso que hem de poder fer l'esforç de fer-ho perquè crec que és una responsabilitat que tenim. Un espai com aquest és un privilegi i els que d'una forma o una altra estem implicats doncs fa temps que sentim que això ens nodreix i ens compromet, no? Tant per nosaltres mateixos, per el que ens afecta a cadascú, com per el que dèiem, no? De qui agafa el relleu d'això, no? On estan els nostres fills, on estan els nostres nens, on estan tots els altres que no hi són, no? On estan, no? I són també, hi són, per suposat que hi són. Però bueno, sí que ens fa responsables d'aquests vincles que a nosaltres ens han nodrit i alimentat i que desitjaríem que així fos amb molts altres. Jo parlaré de la meva tradició, entenent que a la tarda tindrem ocasió de descobrir moltes semblances amb l'islam, amb el budisme i si hi haguessin altres tradicions, altres anys, doncs amb les altres que tinguin. Parlant del que, almenys culturalment, és la majoria de nosaltres hem nascut en aquesta matriu, crec que és important dues coses, bueno, moltes coses, començo per dues i després anirem desgranant les que vinguin. Una altra cosa, la llengua, perdó, la llengua, ara hi passa. Crec que hem dit que faríem 2 i 2, perquè hi ha persones que venen de fora, del resta d'Espanya, aleshores crec que a mi em toca el castellà, i a la Berta també, i el Jalil i el Montse en català. Per tant, canvio de llengua i ho farem bilingüe, però ara me'n vaig al castellano, que es creo que lo que habíamos dicho en el desayuno esta mañana. Bueno, dicho esto, hay que identificar dos cosas importantes en el comienzo de qué es lo que vamos a transmitir. Por un lado está lo que podemos llamar el núcleo fundante de la experiencia primordial, en este caso del cristianismo, que es sin duda el acontecimiento pascual, que justamente esta semana, o sea, mañana mismo empieza, al que luego me voy a referir. En todas las religiones hay el núcleo fundante que en torno a la cual gira toda la religión. Todo el desplegamiento solo se entiende si se capta cuál es este núcleo originario. Y a partir de esta incandescencia original, que es a la que la religión siempre va a convocar, siempre hay que volver al origen. Hay un extraordinario libro que, si no lo conocéis, os lo recomiendo para vuestra biblioteca, que se llama Origen y Presente, de Jean Gesbert, un libro difícil pero bellísimo, donde te explica la diferencia entre inicio y origen. El inicio es algo que comienza en un momento determinado y luego se va desplazando hacia la media y al final, y el inicio se queda atrás y ya no estamos en el inicio, si estamos a la mitad o al final de algo, ¿no? Sin embargo, el origen está siempre presente a lo largo de todo el recorrido. El origen es lo que fundamenta la posibilidad de recorrer lo que viene después. Las religiones, cuando se remiten a ese núcleo fundante, no hablan del inicio, hablan del origen. Por lo tanto, ese origen que origina cada momento de lo que viene después. Tanto de la historia de cada tradición religiosa, en su desplegamiento múltiple, si hablamos de milenios, como en la experiencia personal que cada cual está llamado a hacer, ¿no? Por tanto, cuanto más una religión convoca al origen, más cerca está de esa experiencia que la original, ¿no? Y por lo tanto está ahí haciendo la función de lo que se trata. Pero a la vez ese origen tiene también un momento histórico, decíamos ayer geohistórico, o sea, en un tiempo y un espacio muy precisos donde aconteció algo que ya forma parte de la historia de la humanidad de alguna forma, ¿no? Atraviesa el futuro, digamos, de lo que allí en ese presente aconteció. Por tanto,
Importantísimo identificar cuál es el núcleo fundante de cada tradición religiosa, que en el caso del cristianismo es la experiencia pascual, es decir, que de la más oscura experiencia de la muerte, de la más absoluta devastación de lo que es la vida, en un ser inocente y bueno como fue Jesús de Nazaret, ahí donde parece que no pueda ya surgir nada porque los poderes de tantos visibles como invisibles se han tragado un ser luminoso, ahí donde parece que no puede surgir nada, brota la vida, y no la vida de antes, sino una vida nueva que ha atravesado esa oscuridad y esa muerte. Ese es el núcleo del cristianismo, que en el caso pues, de nuestro símbolo fundamental, un símbolo que por otro lado no apareció al principio porque la cruz era demasiado obsceno, casi debería decir, para poderla representar en un momento donde todavía crucificaban por los caminos y las entradas de las ciudades a los romanos cuando querían pisotear y humillar a sus enemigos, digamos. La cruz, despojada ahora de la dureza histórica, porque gracias a Dios no vemos gente crucificada en nuestras calles, representa la estilización de esa puerta, de esa llave, de esa conjunción muerte y vida que es la experiencia pascual. Este es el núcleo fundante del cristianismo, y todo aquello que no remita a esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Y todo aquello que remita a esto da en lo que nos interesa. El problema va a ser, esto es lo que vamos a hablar, es que a lo largo de 2000 años, en nuestro caso, pues como en nuestra casa, ¿no? Se van acumulando trastos, digamos, ¿no? Unos útiles en su momento, pero otros bastante inútiles cuando han dejado de serlo, digamos, ¿no? Y entonces no sabemos qué hacer con tantos trastos, y necesitamos la hoguera de San Juan en el pasado, y ahora pues otras hogueras, que son hogueras culturales, arrebatos culturales, que son las diferentes revoluciones que han ido pasando por la historia para ir quemando trastos que voluntariamente no queremos que nos quemen, porque todos tenemos adicción a lo que nos ha acompañado, pero al mismo tiempo no sabemos cómo desprendernos de eso, y los arrebatos culturales de la historia nos ayudan a esos despojos. Estamos ante uno de ellos. Una cosa es por tanto, la experiencia, el núcleo fundante, y el otro es el periodo fundacional, que es otra cosa. Es decir, es la asunción por parte de la comunidad de esa incandescencia que en su estado prístino, digamos, es insostenible. Es decir, lo que he dicho en broma muchas veces, pero es muy serio, digamos, ¿no? Jesús fue una única vez a misa. Le costó la vida. O sea, tomar y comer, tomar y beber, o sea, una vez lo hizo el Señor, y fue la última cena y la primera cena, no hubieron más cenas en su caso, ¿no? Entonces, la religión trata de ritualizar con sentido, no estoy para nada disminuyendo, pero sí situando la paradoja y la ambigüedad, y la necesidad y al mismo tiempo la insuficiencia de unos rituales que la comunidad en un momento determinado identifica como esos gestos que repetidos de alguna manera remiten a esa experiencia originaria de la que hablamos. No pueden tener la misma fuerza del comienzo, porque si no sería cada vez la última vez, y ojalá, ahí quizás lo que ayer se dijo, que es la Eucaristía, pues un juego de libertades, pues sí. Si estuviéramos dispuestos a que cada Eucaristía fuera realmente una entrega absoluta de aquel que en nosotros se entrega, eso es la Eucaristía. El tomar y comer, tomar y partir, poderlo recibir con toda la fuerza con la que fue dicha y pronunciada aquel día, y poderlo recibir de tal manera que entonces también quien lo comulga se convierta en ese pan y en ese vino, que lo aniquila y al mismo tiempo lo plenifica. Pues ese es el juego de libertades que está en juego, que se celebra en cada Eucaristía. Estás dispuesto a comer aquello que te transformará en eso mismo que estás comiendo. Ese es el juego de libertades al que creo, al menos es mi koan, es la resolución de mi koan, de lo que ayer se dijo. Bueno,
Por lo tanto, el periodo fundacional es el momento en que la comunidad, un periodo que es más o menos extenso, lógicamente, donde se juega en general la clave de una transmisión, de una tradición, sea religiosa o de linaje espiritual, es en la segunda generación. Entendiendo por segunda generación lo siguiente: el primer grupo está el fundador, digamos, o el grupo fundador, digamos, que es el que tiene esa experiencia. Aquellos y aquellas que conviven con este momento fundante, el fundador, fundadora o grupo fundador que lo ha vivido, que son testigos visuales, testigos presenciales de eso que ha acontecido, y que en el momento de pasarlo a la siguiente generación, que ya no lo ha visto, ¿no?, que vivirá del recuerdo, de la fe y de la confianza de aquellos que lo transmiten porque ellos no lo han vivido, en ese momento que se hace la transición es donde hay que hacer un discernimiento de qué es lo fundamental de lo que no lo es, ¿no? Claro, esta segunda generación no es tan simple, no es una cuestión de 20 o 30 años. Luego, de hecho, cada generación tiene que hacer ese discernimiento, porque lo que para un momento determinado es significativo, para el siguiente momento quizás no lo sea tanto, pero sí que la elección primera que se haga de lo que es fundamental, de lo que se ha vivido, ahí nos jugamos mucho. Pero hay fundamentalmente en dos cuestiones. La transmisión se juega en dos elementos fundamentalmente. En el texto, o sea, en las palabras que se transmiten, ¿qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hemos recordado que dijo para que nosotros volvamos a escuchar cada vez que se pronuncia? Somos de alguna manera testigos presenciales de que al proclamar esa palabra que hemos hoy todavía, ¿no?, en la liturgia, ¿no?, cuando leemos los evangelios, sobre todo, ¿no?, dice, en aquel tiempo sucedió que en aquel tiempo. Este es como un mantra que está al inicio de muchos de los textos, no está en los textos escritos, no está en la Biblia, sino cuando se hace liturgia del texto y se lee como palabra de Dios, comienza diciendo, en aquel tiempo, es decir, en todos los tiempos, o es decir, desde aquel tiempo, ¿eh?, aquello que fue dicho en aquel momento es dicho para siempre, ¿eh? Y entonces es muy importante que quede claro, que se clarifique qué es lo que realmente se dijo, porque eso va a ser leído durante 2000 años, 3000 años, 4000 años, como en aquel tiempo, que además es en el tiempo en que se está leyendo. Por lo tanto, la determinación de los textos canónicos es un tema fundamental en todas las tradiciones religiosas. Simón de Jalid nos hablará en algún momento del Corán, y luego también en el budismo hay dos tradiciones diferentes, que es, hay textos cánones cerrados y cánones abiertos. Es decir, el canon cristiano es un canon cerrado en cuanto a lo siguiente, y es que de los diferentes escritos que fueron surgiendo en los primeros 40, 80 años después de la muerte de Jesús, hay como una recopilación de diferentes, claro, inicialmente la enseñanza es oral, tenía mucha memoria, no necesitaban ponerlo por escrito, y menos cuando había sido presencial. Es cuando empieza a haber la pérdida de la segunda generación, de la primera generación, que han sido oyentes, que se tiene que empezar a escribir para asegurar qué es lo que se ha dicho. A eso se le llama, en la exégesis contemporánea, la fuente Q. Bueno, es una repetición porque está dicho en alemán Quelle, que es fuente, fuente Q, es la Q de la fuente, digamos. Bueno, es decir, que hay un texto que no se conoce, por otro lado, no nos ha llegado, pero se deduce porque Marcos, Mateo y Lucas toman como un material común. O sea, no hay influencia directa entre Marcos, Lucas y Mateo, sino que da la sensación de que están bebiendo de una fuente común. Y esto da a entender que en la segunda generación empezó a haber una redacción, unos escritos, unos fragmentos, donde intentaron recordar qué había dicho Jesús y qué había hecho Jesús, ¿no? Y como los testigos eran presenciales y eran diferentes, bueno, pues se fue recopilando. Hacia el 150 aproximadamente, hay muchos relatos de la vida de Jesús que son lo que llamamos evangelios.
los conocidos también como evangelios apócrifos. Hay como 15, 20 relatos diferentes de esa redacción de ese material básico. Y en varios momentos, pero uno es hacia el 150 y luego más definitivamente en el 300 y 350, se establece el canon de los llamados 4 evangelios, donde los 3 primeros son bastante parecidos y por eso se llaman los evangelios sinópticos, y el cuarto, que es el Evangelio de San Juan, es bastante diferente y se permite unas licencias cronológicas bastante increíbles. A nosotros ahora nos resultaría extraño, pero no para una mentalidad que es sobre todo simbólica y teológica, donde la historia es solo un ámbito de revelación de la realidad. El orden cronológico de las cosas no es necesariamente el orden ontológico de ellas, ¿no? Y se pueden desordenar cronológicamente porque se ordenan ontológicamente, es decir, porque se le da la importancia que realmente tienen. Bueno, ahora no entraremos en detalles de esto, pero en los textos de San Juan hay escenas que son pospascuales cuando fueron prepascuales y escenas pospascuales que fueron prepascuales. Pero bueno, esto es cuestión más técnica que ahora no voy a entrar, pero sí lo menciono para darnos cuenta de la complejidad y de la importancia que tuvo cuando se decidieron y se discernió por qué esos 4 y no otros 15 o más que había en aquel tiempo y que ahora los conocemos como los llamados evangelios apócrifos. Ese sería un tema muy interesante también, porque además estamos en un momento en que se están redescubriendo o retomando desde el Evangelio de María Magdalena, por el tema femenino, el tema del posible, ¿no?, matrimonio sagrado, y todos estos temas complejos que el señor el Código da Vinci, ¿no?, despertó hace unos años, y entonces que despierta el morbo, digamos, de que no, la Iglesia lo ha ocultado, y todas estas historias que nosotros mismos nos creamos, pero que sí que refleja que hay otras tradiciones, otros textos que fueron más o menos contemporáneos a los que ahora tenemos y que en un momento determinado la comunidad cristiana que en aquel momento tenía que tomar la decisión, decidió que esos son los 4 evangelios que realmente transmiten el sentido de lo que vio Jesús, y los otros pueden tener cosas que están bien, pero no centran el tema ahí donde realmente hay que atenderlo, ¿no? Tema discutible, hoy todo se discute y está bien si nos ayuda a ser más inteligentes y más abiertos, pero no si nos queda como la sensación de que nos han timado, nos han estafado, o una especie de sospecha, que eso tampoco nos ayuda para nada, ¿no? Sin embargo, lo hemos de saber, que lo que nos llega como textos canónicos, y que son los únicos 4 que se leen en las iglesias, pues fue un momento de decisión muy importante. Los textos. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento pues las cartas de San Pablo, sobre todo, y las otras cartas de algunos de los discípulos, Pedro, Santiago, y luego tenemos el Apocalipsis, que es el último de todos, ¿no? Se considera a Juan el autor del Apocalipsis, Juan el Evangelista, uno de los discípulos. No fue uno de los discípulos, esto es posterior, pero sí que se puede decir que fue dentro de la comunidad juánica, del Evangelio de Juan, del apóstol Juan, y se considera el canon del Nuevo Testamento se cierra, a menos como autoría simbólica, con el último vidente, el último testigo de la vida de Jesús, Juan el Evangelista, aunque sabemos, repito, que es un texto posterior, pero atribuido a él, y en aquel momento la decisión de la comunidad cristiana es que con el Apocalipsis se cierra el Nuevo Testamento. Y esto es lo que desde entonces, hoy aún, son los textos que se leen como palabra de Dios en nuestra liturgia. Esto va a ser un tema que lo voy a retomar después, pero lo menciono ahora para tomar conciencia de la importancia de ese periodo fundacional que se sitúa de hecho entre el paso de la primera a la segunda, pero de hecho pues hay 2 o 3 más generaciones implicadas en este discernimiento, textos y ritos. Importantísimo el rito. El rito es lo que cohesiona a una comunidad.
El rito es lo que nos convoca, el rito es lo que nos hace sentirnos que pertenecemos al mismo linaje. El rito es lo que nos alimenta. Ahora porque hemos perdido desgraciadamente mucho el sentido de lo ritual, pero en las tradiciones antiguas, premodernas, el rito es el que actualiza la experiencia de lo sagrado, y además es una experiencia en comunidad. El rito es siempre comunitario. Por lo tanto, determinar lo que es el rito y cuáles son los actos rituales que vinculan con el origen, como decía, es fundamental. Hoy nos han llegado los rituales como los llamados 7 sacramentos, pero estos 7 sacramentos es una determinación de Trento, o sea, 1500 años después, porque hasta Trento habían más sacramentos que 7, y los fundamentales, si vamos a los sacramentos originarios, luego los otros son elaboraciones posteriores, los 3 sacramentos principales que se llaman los sacramentos de iniciación eran el bautismo, la confirmación y la comunión, la Eucaristía. El bautismo, primero porque la experiencia fundante de Jesús también acontece en ese acto de ser bautizado por Juan, y porque simboliza pues este desnudamiento, porque en aquel tiempo era literal, y ese sumergimiento en las aguas de la muerte, digamos, ¿no?, para renacer en la otra orilla, revestidos de la luz, ¿no? O sea, todo ese simbolismo que lo hemos reducido a un poquito de agua, que vuelve a ser un empobrecimiento de nuestros rituales, que vamos a hacer, pero que originalmente pues tenía toda la fuerza de lo que se estaba representando. La confirmación como el recibir el Espíritu Santo, o sea, bueno, vamos a entrar en los detalles de esto, pero la idea es que es un ritual que es consagrado y ungido por el Espíritu, que en aquel momento lo daba sobre todo no el presbítero de la comunidad, sino el presbítero de presbíteros de comunidades, que es lo que era el obispo. El obispo significa scopos. Scopos es el fin, la meta, el que atiende que realmente se llegue hasta la meta. Eso es lo que significa obispo. O scopos, el que está pendiente de que realmente se llegue a aquello que la comunidad desea. Es el que, porque propiamente era el que representaba a los apóstoles. Los apóstoles estaban representados por los presbíteros de comunidades, y luego el presbítero pequeño era el que se dedicaba a una comunidad concreta, pero el obispo propiamente es el que recibe la sucesión apostólica. Por lo tanto, es el que confirmaba, el que daba el Espíritu, como ellos lo habían recibido en Pentecostés. O sea, ellos se transmiten lo que ellos han recibido. Es un tema importantísimo en toda la transmisión, luego lo vamos a ver en las linajes espirituales. Esto es básico, y esto se perpetúa en el cristianismo a través de la ordenación sacerdotal. Solo los obispos pueden ordenar a otros sacerdotes, porque los obispos son la prolongación de los apóstoles, que desde Jesús en línea directa, según la tradición, lo queremos así, de generación en generación, la unción recibida de Jesús a los discípulos en la mañana de resurrección o de Pentecostés, cuando Jesús alienta sobre ellos el Espíritu, los consagra y los unge, de manera que ellos también pueden ungir, porque antes han sido ungidos. Eso es lo que se transmite a través de los llamados obispos, que son los únicos, digamos, que pueden consagrar a nuevos sacerdotes. Bien. Por tanto, esto es para hablar de la confirmación, de la importancia de la unción del Espíritu. Y la Eucaristía es, bueno, pues lo fundamental del pan partido y repartido. Ahí se juega el cristianismo su esencia, digamos, ¿no? Ante la pulsión devoradora que tenemos todos de arrancarnos de las manos lo que tenemos, ¿no?, Dios mismo haciéndose hombre y el hombre mismo vaciándose en Dios hacia los demás, da y entrega todo lo que es y todo lo que tiene representado en ese trozo de pan que se parte y se reparte, ¿no? Y cuando decimos en la Eucaristía, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Lo decimos 3 veces antes de comulgar, ese momento, uno de los momentos cumbres de la Eucaristía. Estamos diciendo, porque el sacerdote está con la
sagrada forma alzándole diciendo, mirad, porque ahí está el fruto del árbol de la vida. Y el fruto del árbol de la vida, según la tradición del Génesis, ¿qué hicimos con el fruto del árbol de la vida? Lo quisimos arrancar, ¿no? Lo quisimos agarrar. Y cuando lo agarramos, el paraíso saltó en 1000 pedazos, ¿no? Cada vez que agarramos algo, el paraíso salta en 1000 pedazos. Cuando agarramos algo de nuestra relación de pareja, de hijos, de lo que fuera, cualquier cosa que agarramos salta en 1000 pedazos cuando lo hacemos, ¿no? Bueno, pues ese es el fruto del árbol de la vida, siempre deseado y necesitado, pero que si llegamos a él vorazmente lo destruimos y nos destruimos. Y sigue ofreciéndose diciendo, aunque lo tengáis el propósito de continuamente autodestruiros comiendo y devorando lo que al comerlo y devorarlo todavía os destruye más, permanentemente yo estoy dándome, ¿no? Permanentemente entregándome. Y es lo que salva el pecado del mundo, si por pecado entendemos la pulsión de apropiación, que es el origen de todos los pecados humanos que podamos cometer. Si ahora mismo imaginamos cualquier pecado más abominable que podamos imaginar, su origen no es otro que arrebatar. Cualquiera de los actos que podamos imaginar. Ese es el origen, en ese sentido es el pecado originario, ¿no? Cuando arrebatamos en lugar de recibirlo. Bueno, pues eso, que es lo que se nos muestra en la Eucaristía, es el rito fundante del cristianismo. Bueno. Luego, pues, el sacramento de la reconciliación fue durante la Edad Media, el sacramento de la unción es durante también la Edad Media, en fin, hay el sacramento de la ordenación sacerdotal, bueno, pues esto ya son, digamos, cuestiones menores que forman parte de la organización de un cuerpo que tiene que al final, pues que el 7 es un número limpio, sagrado, claro, pues el reto, los 7, y así pues es fácil para el catecismo y para las cosas. Bien. Bueno. Ahora bien, hay otra cosa muy importante a tener en cuenta. Hubo un doble discernimiento que hubo de hacer la comunidad cristiana de los orígenes. Por un lado, que era lo fundamental de Jesús, pero por otro lado, un tema muy delicado que nos atañe directamente a lo que estamos planteando hoy, es Jesús era judío, los primeros discípulos todos eran judíos al principio, ¿no? Fueron dos cosas los que empezaron a resquebrajar su identidad judía. Una, que algunos romanos no judíos quedaron fascinados por la persona de Jesús y querían ser también de Jesús. Y entonces, bueno, ¿cómo nos incorporamos en la comunidad? ¿Qué hacemos? ¿Hay que ser judío para ser cristiano? ¿O se puede ser cristiano sin ser judío? Hoy nos parece obvio. Para hoy tenemos otra pregunta, la dejo para después. Pero para entonces, la pregunta fue, ¿es necesario pasar por el judaísmo para ser cristiano? ¿O se puede ser directamente cristiano sin necesidad de observar el sábado, sin necesidad de circuncidarse, sin necesidad de las diferentes prescripciones de los alimentos impuros que tienen los judíos, en la cantidad de normas que son normas identitarias, sobre todo, y aún lo sabemos, ¿no? La gran fuerza que tiene la tradición judía actualmente, incluso, ¿no? Algunos de ellos dicen, nosotros, ser judíos es una forma de vivir, más que incluso que una forma de creer, ¿eh? Y la identidad nos lo da el hecho de tener una serie de prescripciones que son las que nos vinculan a la comunidad porque vivimos de un modo determinado. Bueno, la pregunta entonces fue, ¿qué es el gran problema que tiene San Pablo, ¿no? O sea, San Pablo se siente amenazado por los cristianos, se siente amenazado por Jesús. Él es un fariseo, un buen fariseo. La palabra fariseo eran la buena gente de su tiempo, eran las personas religiosas. Fariseo significa separado, aquel que se separa de lo impuro para vivir una vida pura. Pero claro, eso es terrible, ¿no? Porque los demás son impuros para que yo sea puro, eso, o sea, te va secuestrando en ti mismo, ¿no? En tu propia idea de pureza, ¿no? Y luego te va endureciendo, que es lo que Jesús denuncia continuamente. Entonces, Pablo, que era de una gran
de un linaje importante, se había creado con un rabino fariseo muy importante, no entiende a Jesús, ¿no? y lo persigue a muerte, porque considera que está amenazando las bases del judaísmo, relativizando lo que si lo empiezas a relativizar, ¿con qué te quedas? ¿No? Grandísima pregunta que hoy tenemos sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué no es lo esencial? Ante esa relativización que Jesús en vida ya hizo, porque se saltó varios temas, el sábado, unos cuantos temas se los fue saltando, no arbitrariamente, lo hizo en nombre de la vida, no en nombre de porque le apeteciera, ¿no? Pero eso fue uno de los conflictos que estuvo con el judaísmo. Y entonces la conversión de San Pablo, fuera como fuere, pues sí, justamente la ley que está para liberarnos es la ley que nos está esclavizando. ¿Qué hacemos con una ley que nos está atando cada vez más, no? Dice, la única ley es el amor, que es la ley más exigente de todas, pero una ley que nos hace libres, no una ley que nos somete, ¿no? Y entonces es Pablo, precisamente, que ha sido muy radical en contra del cristianismo, es el que va a ser más abierto a favor de todas las otras pueblos que quieran ser cristianos, porque no hace falta pasar por la neurosis de la ley, ¿no? O cuando la ley se convierte en neurótica, que es muy fácilmente convertible en neurosis, ¿no? Y por esto Pablo va a ser quien va a enarbolar con mucha tensión no es lo que dirá en Cristo no hay ni judíos ni gentiles, ni hombres ni mujeres, ni esclavos ni libres, ni de aquí ni de allá, un solo ser humano. Toda la humanidad está llamada a vivir esa nueva humanidad que en Cristo ha nacido, ¿no? Y Pablo representa la línea más abierta. Y la línea más cerrada parece ser, esto también pasa en los textos desapercibido, porque tenemos un problema con todos los respetos con la virginidad de la Virgen, y con la virginidad biológica de la Virgen, no con la virginidad teológica de la Virgen, gracias a Dios no tenemos ningún problema, pero con la biológica sí. Entonces, si resulta que parece ser, y así lo dicen los textos, que Jesús tuvo hermanos, pues, ¿qué pasa con la virginidad de la Virgen, no? Pero bueno, a donde voy no es a la virginidad de la Virgen, sino a los hermanos de Jesús, ¿eh? Es decir, parece que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Hermanos reales, de sangre, ¿eh? Y que en la comunidad post-pascual, cuando Jesús ha muerto y en fin, ya ha resucitado, y se crea un grupo, hay un grupo en torno a un hermano de Jesús, que representa una línea muy cerrada, ¿no? Que es Santiago, ¿no? Bueno, lo digo para que veamos que la historia es, gracias a Dios, mucho más rica y mucho más compleja, y por lo tanto mucho más bella, ¿eh? Porque nos acerca a la misma complejidad, a las mismas decisiones que podemos tomar hoy, sin idealizar el pasado y siendo los responsables de lo que hoy nos toca. Entonces, el momento clave de la comunidad, primera comunidad cristiana, es lo que se llama el Concilio de Jerusalén I, que es el único concilio que se hizo en Jerusalén, porque todos los demás se hicieron después en otras ciudades de Roma, del Imperio Romano, en Nicea, en Constantinopla, en Macedonia, en Jerusalén solo se hizo el primer concilio. ¿Qué fue esa pregunta? ¿Para ser cristiano hay que ser judío? Pues dijeron que no hacía falta. Que aquellos que quisieran bautizarse no necesitaban que se circuncidaran, no necesitaban que observaran el sábado, que no era necesario que observaran las diferentes prohibiciones de alimentos que tenían los judíos y muchas otras cosas. Sin embargo, para no escandalizar a los pequeños, dice San Pablo, pues, era mucho más abierto, pero bueno, concedió cosas que bueno, pues está bien. No vamos a comer junto con la comunidad, aquellos que sientan que comer animales impuros les produzca repulsión, que unos estén comiendo y otros no, pues cuando estemos con aquellos hermanos que les provoque repulsión, pues cuando estemos juntos no los comeremos, ¿eh? O no comeremos animales impuros que hayan sido ofrecidos en el templo, ¿eh? Podemos comer si no han sido ofrecidos, pero si ya han sido consagrados, pues no los vamos a comer por respeto a aquellos que tienen mayor escrúpulo, mayor sensibilidad. Bueno, como todo, pues se encuentra un término medio para que haya paz, pero hay guerra, ¿eh? O sea, bueno, hay tensión.
se decide esto, pero no es fácil, ¿no? La línea de San Pablo es muy diferente a la línea de Santiago, y Pablo es perseguido no solo por los judíos, sino por algunos de la misma comunidad cristiana, ¿eh? Y Pedro, el pobre Pedro, pues hace de puente entre las dos alas, ¿no? Y se va haciendo más bueno con el tiempo, más tranquilo, porque debe ser, bueno, muy espontáneo, muy natural, y con el tiempo pues hace de mediación entre las dos líneas, la más abierta y la más cerrada del cristianismo, y por eso hace de pontífice, no solo entre el cielo y la tierra, sino entre comunidades, que es más difícil que hacerlo entre el cielo y la tierra, me parece, ¿no? Es decir, que el problema que tiene el Papa ahora, digamos, ¿no? Entre el cielo y la tierra, pues es relativamente fácil. El problema está en cómo haces el puente entre las izquierdas y las derechas, etc., ¿no? Hay que hacer puente de todo, ¿no? Integrar las dos cosas a la vez, ¿no? Que en el fondo es desapropiarse de la propia postura, ¿no? Creer que es cierto que lo que yo creo y siento es verdadero, pero a un voto de confianza para creer que lo que el otro siente y cree también es verdadero, y hemos de convivir. Y eso, pues, sabemos que no siempre es fácil, y es una preciosidad cuando lo conseguimos, pero es difícil llegar hasta ahí. Bueno, pues esa es parte de la tarea de Pedro, de hacer de puente entre los que creían que eran los judaizantes, es decir, los que creían que para ser cristiano había que pasar por las mediaciones judías, y los más abiertos a los llamados gentiles, que consideran que no, que con el bautismo, con esa libertad absoluta parecida a la que Juan había anunciado también en el Jordán, basta con desear profundamente comenzar una vida nueva y vivirla bajo el modo de Jesús, que es la pauta, digamos, de sus palabras y su modo de vivir, a lo que se nos invita. Bueno. En el siglo II todavía hubo algo interesante a notar para que nos implique a nosotros. Hubo una tendencia representada por Marción, que era un hombre culto, que consideró que, bueno, pues si empezara realmente todo lo nuevo empezaba con Jesús, si no había necesidad de hacerse judío para ser cristiano, pues ¿qué hacíamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué hacemos leyendo textos que nos resultan como muy lejanos, muy raros, historias que ya no son... Esto está poniendo... Ahí, sí. Y se llama el marcionismo, la crisis marcionita, que fue la que... Gracias. Hubo un discernimiento de si el Antiguo Testamento formaba parte de la tradición cristiana o no. Y entonces se debatió seriamente. Y al final se consideró que sí, que no se podía entender a Jesús sin la tradición que le sostenía. Que Jesús daba. El mismo Jesús dirá: yo no vengo a cambiar ni una sola tilde o coma de la Torá, sino a darle su cumplimiento. Lo que pasa es que ese cumplimiento lo cumple tanto que desborda el mismo continente que lo contenía, digamos, ¿no? Y el vino nuevo no se puede poner en odres viejos, pero ese vino nuevo era para un hombre que reventó en Jerusalén, ¿no? Jesús fue expulsado de las murallas de Jerusalén porque no cabía, ¿no? Tanta fuego, tanta pureza no cabía en una ciudad impura, no porque Jerusalén sea más impura que cualquier otra de nuestras ciudades, pero al menos no puede tener la pretensión de pureza, porque no fue capaz de acoger tanta pureza. Reventó las ciudades de las murallas y reventó el Santa Santorum. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, se rasga el velo del templo. El Santa Santorum, ahí donde había estado guardada y custodiada el Arca de la Alianza, que había desaparecido en el primer templo, cuando los expulsaron y los arrasaron los babilonios, y 70 años después regresan y hacen un segundo templo sin Arca de la Alianza, pero sí guardan el texto, al menos de la Torá, donde lo más sagrado, lo más puro, lo más santo, está custodiado en un lugar inaccesible, donde solo el sumo sacerdote, después de 3 días de ayuno, en nombre de todo el pueblo y después de grandes penitencias, es capaz de abrir el santuario de lo inmaculado.
Bueno, pues ese templo, custodiado por los funcionarios o sacerdotes de la ley, y que expulsan a aquel que viene a abrir ese templo y de bajarlo a las escalinatas y devolverlo a la calle y al pueblo y a la gente y a cada uno, eso que no son capaces de hacer los sacerdotes del templo, es lo que simbólicamente está expresado cuando Jesús, al morir en la cruz, hace que se desgarre el velo que oculta el santuario. Bueno, por tanto, ¿por qué seguir con el Antiguo Testamento si Jesús se ha quedado abolido por Jesús, no? Bueno, pues aún así la comunidad cristiana siente que no, que Jesús solo se puede entender como culminación de todo un proceso y que no tendría que haber sido, digamos, expulsado del cristianismo. Jesús fue expulsado de Jerusalén y las comunidades cristianas fueron expulsados de las sinagogas 70 años después, en otro momento de crisis identitaria de Israel, cuando los romanos, después de tantas revueltas judías a la manera romana, ¿no?, destrozan y aniquilan lo que tienen delante, entonces destruyen la identidad de Jerusalén, que es el templo, y al destruir el templo y expulsarlos a todos, en la comunidad cristiana, la comunidad judía, en el pueblo judío, dicen no nos podemos permitir interpretaciones libres de nuestra tradición. Esta es nuestra tradición, esto lo hemos de preservar y no hay espacio para otras interpretaciones, digamos, ¿no? Y eso hace que, de alguna manera, el cristianismo quede definitivamente fuera de la ortodoxia judía, y eso hace que nazca una nueva religión cuando en principio no tenía intención Jesús de fundar ninguna nueva religión, sino de dar cumplimiento a la religión que él mismo había vivido. Esto es muy importante porque volvemos a encontrarnos con esta cuestión ahora. Raymond Paniker, muy lúcidamente, dice algo muy interesante. Dice, el cristianismo, o el catolicismo, tal como lo conocemos, es el resultado de la espiritualidad judía de Jesús, la formulación griega de los dogmas y la organización romana de la Iglesia. Es así, históricamente. O sea, el mismo Padre Nuestro es una oración 100% judía. La Eucaristía solo se entiende desde la Pascua judía. O sea, todo lo que el Evangelio redimensiona tiene como sustrato el Antiguo Testamento, porque Jesús vivía desde esas claves. Esa es la espiritualidad de Jesús. El mismo Abba, él lo llama cariñosamente, pero es el Dios de Yahvé, es el Adonai, es el Dios de Israel, que lo dice con más ternura, pero es el cree en el mismo Dios que cantan, que rezan los salmos, que dicen los profetas, no está diciendo, no está inventándose una nueva religión, es 100% la tradición de Israel, de su pueblo. Es que él la envuelve de ternura, y de perdón y de libertad, pero no está inventándose una cosa nueva. Por lo tanto, claro que para conocer a Jesús hay que conocer el Antiguo Testamento, espiritualidad judía. Formulación griega. Después de estos discernimientos en el Concilio Vaticano, del Concilio de Jerusalén I, el Concilio Vaticano II es otra cosa, de la cual también voy a hablar, pero estamos todavía hace 2000 años, 1900. Desde los primeros textos, los himnos de San Pablo, que son extraordinarios, de una profundidad teológica maravillosa, Efesios, Colosenses, Romanos, ¿no? Una extraordinaria belleza, los himnos, que son himnos litúrgicos, por otro lado, son de San Pablo o atribuidos a San Pablo, pero son de la casi primera generación, donde el Cristo se dimensiona a dimensiones cósmicas, digamos, ¿no? Alcanza una altura muy grande la experiencia religiosa de la primera comunidad, muy alta, muy alta. Y luego, en los siglos posteriores, que se vive en ambiente griego, porque tanto las comunidades, el cristianismo se difunde sobre todo a través de las comunidades judías de la diáspora, que ellos son judíos todavía, la mayoría de ellos son judíos, se mueven entre judíos, lógicamente. Lo que pasa es que en cada comunidad originariamente judía crean esta chispa de novedad que crea tensiones dentro de la comunidad judía, porque no sabéis si son judíos o ya han dejado de serlo. O sea, imaginaros lo complejo que eso fue. Entonces, cuando se va clarificando la identidad cristiana separada ya de la judía, de hecho, iglesia, ¿no? Eclesía, es una palabra sinónima hasta entonces de sinagoga. Sinagoga es una palabra también griega, que significa convocar, sinagogos, en lugar donde
donde se juntan, eclesía, el lugar donde se convoca, se estaba utilizando el mismo nombre para la asamblea cristiana que para la asamblea judía. Y para clarificarse, en un momento determinado, bueno, nosotros llamaremos eclesía, o sea, la asamblea convocada por Cristo, pero eligiendo eclesía, y la palabra judía será sinagoga, para no confundirse a qué convocatoria se está haciendo, digamos, ¿no? O sea, hasta este punto había que afinar el lenguaje. Bien, pero en los siglos siguientes se hacen las formulaciones dogmáticas, que son formulaciones con los presupuestos de la filosofía griega y con la espiritualidad judía. Y ahí hay una síntesis muy interesante. Los dogmas cristianos son muy bellos. La palabra dogma ahora me suena mal, porque me suena a una fórmula cerrada, a una fórmula impuesta, a una reducción de misterio, pero originariamente no. Dogma significa tres cosas. Bueno, no voy a liar con esto. O sí, no sé. Bueno, sí, brevemente, porque no quiero dar demasiada información porque si no nos vamos a distraer. Pero bueno, dogma en parte viene de doxa, por tanto dogma puede ser también opinión, tiene algo en una derivación de la palabra, pero dogma luego se transforma o tiene otra connotación que es más bien decreto, prescripción, o sea, no solo una opinión, sino que es un decreto, o sea, una formulación, para decirlo así, la palabra. Y luego, en el contexto en el que estamos, dogma es el dedo que señala el misterio, ¿no? Es una formulación mistérica, es una formulación mística, en el fondo, que dice lo indecible, ¿no? Que apunta a aquello que no puede ser dicho y, sin embargo, como ayer se dijo, necesitamos expresarlo porque el ser humano vive entre el silencio y la palabra y no es lo mismo decir unas cosas que otras. Por lo tanto, la necesidad de reconocernos en formulaciones dogmáticas, no en el sentido constriñente de la palabra, pero sí en el sentido necesario de poner palabra a lo que no tiene palabra para que lo reconozcamos cuando lo pronunciemos, pues es importante, ¿no? Es importante, es fundamental, ¿no? Por lo tanto, el dogma tiene esa función, ¿no? De poder confluir y reconocernos en ese misterio inefable que tiene que ser fabable, o sea, pronunciable, porque los seres humanos necesitamos reconocernos en las fórmulas en las que podemos decir sí o no a lo que se nos diga, ¿no? Bueno, esto es lo que la razón de los dogmas, que entendidas, puedo decir, simbólica y mistéricamente, tienen absoluta vigencia, no cuando se toman literalmente, dogmáticamente. Ahora nos suena algo, pues esto, endurecido, impuesto, autoridad, etcétera, etcétera. Pero originariamente no lo era, o nunca lo debería haber sido. Bueno, pero eso es nuestro pecado original, que es apropiarnos de las cosas, ¿no? También de lo más sagrado. Bueno. ¿A dónde llegamos con todo esto? ¿Dónde estamos hoy? Saltándome unas cuantas etapas, pero no. Me he detenido en el origen porque era importante, porque ahí es allí a donde hemos de ir. Bueno, haciendo todavía un pequeño recorrido histórico, está la etapa apostólica, que es la de los testigos presenciales que tienen la autoridad de decir de interpretar correctamente, porque vivieron con Jesús tanto su vida, su muerte y su resurrección, y ahí es donde termina lo que llamamos palabra de Dios, el canon cristiano, hasta Apocalipsis. Luego viene el periodo patrístico, que va desde el siglo II hasta aproximadamente mediados del medioevo, aproximadamente siglo XII. San Bernardo se considera el último de los patriarcas latinos, ya no es griego, es latino, pero se considera todavía el último patriarca. Por lo tanto, autores, intérpretes de los textos originarios que no tienen la misma vigencia de palabra de Dios como son los evangelios ni las cartas de San Pablo, de los primeros apóstoles, pero sí que son fuentes de autoridad. Es lo que la Iglesia llama el magisterio de la Iglesia. El magisterio significa el depósito de sabiduría que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos y que han ido interpretando la escuetez, la brevedad, la sobriedad de los textos de los evangelios, porque los evangelios, menos Juan, que es más
más elaborado, son muy sobrios en las palabras de Jesús, son pocas, sobrias, son textos breves, no son textos largos, ¿no? De Juan tampoco, en largura no lo es, cuando Jesús habla más, pero o sea, son discursos más elaborados, pero son textos muy sobrios. Y las cartas, menos la de Romanos, las demás son bastante sobrias también, muy concretas, son concretas. Entonces tenemos 1000 años, que es el legado patrístico, donde hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres eruditas, hombres y mujeres orantes, interpretan estos textos. Y eso es el legado patrístico que forma parte del magisterio de la Iglesia, entendido por magisterio, de nuevo no ordenaciones, imposiciones, sino sabiduría acumulada, que es lo que es el magisterio, o debería serlo, ¿no? Bueno. Cuando acaba hacia mediados del siglo XII, el periodo patrístico, comenzaría el periodo escolástico, donde la palabra sabia se hace más técnica, pasamos del neoplatonismo y de relatos más simbólicos a teología más dura, más aristotélica, más de tesis y antítesis, más polémica. La teología escolástica es dura, es muy dura, es tesis, antítesis, adversarios. Bueno, estamos en la universidad, estamos en la ciudad, estamos en el inicio de las discusiones, pasan de los monasterios al corazón de la plaza pública, por eso también se transforma en método teológico, en método exegético, ¿no? La escolástica perdura hasta los tiempos, prácticamente, hasta el Concilio Vaticano II, prácticamente, con algunos intentos de fuga teológica de heterodoxos, que son los llamados la Nouvelle Théologie del principio del siglo XX, pues de Libac, Daniel Huff, Teilhard de Chardin, que son los primeros que van viendo cómo se descarraja el mundo escolástico construido, pues son unos parámetros muy pequeños que tienen miedo de la ciencia, tienen miedo de todo, ¿no? Se van acorralando, hasta que un hombre bueno y simpático, muy sabio y muy murri, que era Juan XXIII, Pallés, porque era de las montañas de Torino, ¿no? Pues dijo, se acaba, ya. Pío XII lo tenía que haber hecho, pero era demasiado inteligente para meterse en un berenjenal como aquel, digamos. Nada más acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial y ya tenía demasiados líos aquel hombre para todavía meterse en más líos. Pero ya lo veía que tenía que hacerlo, pero no se atrevía. Y pues llegó aquel Pallés que confiaba en el Espíritu Santo y en la bondad del ser humano y dijo, nos hemos de encontrar y hablar en verdad sobre dónde estamos, dónde está la Iglesia, por qué estamos tan a la defensiva. Hay que convocar a nuestros hermanos, hasta qué momento los hermanos separados, pero claro, está claro que los que se han separado son ellos, ¿no? Nosotros estamos donde hemos de estar, que es en Roma, ¿eh? Los que han separado son todos los demás. Y bueno, ¿quién se ha separado de quién, digamos, ¿no? Porque según Martín Lutero, quien se separó fue el Papa con aquella cosa tan espantosa de las bulas, ¿no? Por lo tanto, ¿quién se separa de qué, digamos, ¿no? Y por tanto, ¿quién convoca a quién? Bueno, todo un tema interesante que todavía tenemos encima de la mesa. Pero bueno, el Concilio Vaticano II fue un momento muy importante, sin duda. Ahora, hace poco celebramos 60 años ya del concilio, donde se pusieron bastante las cartas sobre la mesa. Digamos, un momento importante del concilio fue el diálogo con las demás tradiciones religiosas. Por primera vez, un documento oficial de la Iglesia dijo que en las otras tradiciones religiosas había el logos geminal, o sea, el logos, Cristo el logos estaba también plantado en las otras tradiciones, porque todos íbamos hacia el mismo lugar. O sea, hay formulaciones bastante bellas, bastante abiertas, todo lo que pudieron, porque había todos los guardianes de la ortodoxia que no dejaban que... Pero bueno, aún así hay textos bastante bellos y abiertos sobre el diálogo interreligioso, y aún ahora son punto de referencia 60 años más tarde. Bueno, estamos en el post-concilio. Este post-concilio produjo una gran esperanza en los mayores que estáis por aquí, que quizás lo llegasteis a vivir. A lo mejor nosotros ya de hecho somos de la siguiente generación, somos post-conciliares, quizás no vivimos tanto lo que supuso realmente en aquel momento. Fueron años de mucha creatividad eclesial, mucha creatividad, pero con Juan Pablo II y en parte con Benedicto XVI, esto
se cerró porque asustó, nos hemos ido demasiado lejos, hemos perdido la identidad y entonces hay un intento de recuperación. Ahora con Francisco estamos de nuevo abriendo y entonces unos se asustan, otros dicen menos mal. Aquí estamos, desde dentro. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, hasta las 11. hasta las 11, pero luego hay preguntas, ¿no? No, con preguntas incluidas. Vale, entonces, bueno, voy a acabar un poco y brevemente, vamos, no, pero creo que podría ayudar esto para situar dónde estamos, ¿no? Bueno. Ante la secularidad, ante la pérdida de credibilidad de la Iglesia, tanto en sus textos, en sus rituales, como en sus jerarcas, ante la pluralidad religiosa, ante la emergencia del anhelo espiritual sin religión, porque la religión la tenemos asociada a todo esto, a todos estos trastos que hemos ido acumulando en la historia, que ocultan el tesoro que hay ahí, pero que lo ocultan. La pregunta que yo creo que estamos teniendo cada vez más muchos de nosotros, en las cuales yo me incluyo, es si en el tiempo de Jesús, en la primera comunidad, ante lo que había sucedido con Jesús, la pregunta fue: ¿hay que ser judío para ser cristiano? Tal vez la pregunta hoy nuestra es: ¿para ser crístico es necesario ser cristiano? ¿Qué significa esto? Bueno, pues es lo que hay que ver, digamos, ¿no? Hay que ver qué es ser crístico, ¿no? Porque qué es ser crístico sin ser cristiano, pues hay que discernirlo, ¿no? Como tuvieron que discernir a aquella gente que era ser cristiano sin ser judío. Para ser auténticamente cristiano, hemos de dejar de ser cristianos para poder ser crísticos. Todavía más fuerte. ¿Qué es ser crístico? Esta es la pregunta entonces, ¿no? Pues ir al origen. ¿Y qué es ir al origen? Dejarse atravesar de resurrección. ¿Y cómo nos podemos dejar atravesar de resurrección? Pues aceptando la muerte de todo aquello que no es vida. Y para vivir en nosotros la muerte de todo aquello que no es vida, ¿por qué no nos podemos enriquecer con lo que en otras tradiciones también se practica para morir aquello que tampoco es vida? ¿Por qué no nos hemos de remitir solo a nuestra tradición? ¿Por qué solo es palabra de Dios el Antiguo Testamento judío, la historia judía, el texto judío, y no son palabra de Dios los Upanishads, el Bhagavad Gita, el Corán, los Sutras? ¿Por qué no son palabra de Dios como es palabra de Dios el Antiguo Testamento? ¿Cómo se discierne esto? ¿Por qué las cartas de los primeros apóstoles, que de hecho fueron los primeros obispos en el sentido literal del término, como hemos dicho, obispo y apóstol era la misma función, digamos, ¿eh? Porque las cartas de Pedro Casaldáliga no son palabra de Dios? ¿Por qué no son palabras de Dios Thomas Merton? ¿Por qué no es palabra de Dios Cardinal Newman? ¿Por qué no? Bueno, complejo, porque claro, si elegimos los que nos gustan a nosotros, pero si empiezan a decir palabras de Dios todos los que nos gustan entonces, entonces claro, empieza una cosa que se empieza a complicar, digamos, ¿no? Que hay una sabiduría en, bueno, pues al menos todos nos encontramos en los orígenes, en ese canon originario, al menos es un punto de encuentro, porque si cada cual pone su texto, pues al final ya no sabemos lo que leemos, digamos, ¿no? Bueno, pues sí, el saber hoy en día que en todas las iglesias católicas del mundo, y yo mismo no sé cómo lo tienen organizado los protestantes ni los ortodoxos ya, pero en la iglesia católica, pues hay unas lecturas que se leen en todo el mundo, las mismas. Luego ya la comunidad que lo lee, el sacerdote que la interpreta, pues pero al menos todos nos encontramos en un punto de referencia. Si no, ¿con qué criterio? Pues bueno,
En las parroquias esto es impensable tocarlo, pero hace tiempo que vamos a funerales o vamos a bautizos o en el mismo Manresa o no en esta casa o lo que fuere, pues bueno, yo hago un esfuerzo de leer siempre, bueno, no es un esfuerzo, o sea, es un gozo, de leer el Evangelio como lectura de Evangelio, pero en cambio propongo explícitamente que la primera lectura sea de otras tradiciones. Y eso en el grupo que lo escucha lo entiende muy bien, no escandaliza. Eso si lo hiciera en el santuario de abajo, pues bueno, este hombre ¿qué está haciendo? Bueno, porque también hay que tener respeto, ¿no? A quien te dirige, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, no es un... Bueno, entonces aquí entramos en un tema muy importante, que es el discernimiento de cada comunidad. O sea, voy a resumirlo, lo que quiero decir, por un lado, es ¿qué es palabra de Dios? ¿Qué es lo que como cristianos podemos considerar hoy como palabra de Dios? ¿Cómo discernimos lo que es palabra de Dios o no, leída en torno y para nuestra comunidad? Primera cuestión. Segunda, ¿cuáles son los ritos que sentimos significativos, que han dejado de serlo para la gran mayoría, para la mayoría de los jóvenes, vamos a decir, e incluso para nosotros, ¿no? Y vamos a una y dice, cuesta mucho, Bueno, a mí me cuesta mucho, sinceramente, ir a misa. No, lo digo sinceramente y con todo respeto, y esto no espero estar grabando. Pero bueno, sí, o sea, no, o sea, hay que tener mucha fe para... bueno, no, igual, o sea, cuando está bien cantada y la unidad está bien preparada y se lee bien, entonces, pero no es fácil encontrar esto, ¿no? Bueno, se entiende que haya de 70 años para arriba, digamos, ¿no? Oye, bueno, es que... No, pero entonces, no, pero esto, fácil la crítica, pero bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues no es fácil, o sea, bueno, es fácil. El tema del ritual, o sea, cómo lo esencial que es el pan y el vino, que se parte y se comparte. ¿Cómo lo podemos hacer de una forma significativa? Porque esto es lo central de la Eucaristía. Eso no lo podemos perder, al contrario, es lo que hay que rescatar. Bueno, pues, bueno, entonces yo creo que aquí a mí me parece que, y de hecho ya estamos yendo, los ejemplos que he dado son una expresión de esto, ¿no? Pues me parece que hay que hacer un voto de confianza a que cada comunidad celebre según del modo que crea que es significativo hacerlo. Y entonces sí que tendrá que haber, o no sé, un principio de unidad que vele porque haya un mínimo de comunión entre todos, pero también un gran voto de confianza y de respeto para que en cada lugar se haga del modo que sea significativo para aquellos que libremente han elegido esa vía y ese modo de celebrarlo. Y bueno, y entonces está el gran tema, pues ¿en qué comunidad? ¿En qué comunidad? Y yo creo que hay que tener en cuenta dos tipos de comunidades. La comunidad más global, que es el que hace que uno se sienta dentro de la Iglesia católica o de la tradición budista o de la tradición lo que fuera, o sea, la pertenencia a la gran matriz religiosa que da de alguna manera sostén y símbolo a lo que se practica, o sea, la gran comunidad religiosa a la que uno pertenece, milenaria y además universal, etcétera, en el sentido bellísimo, ¿no? Y somos millones de personas que desde siglos y milenios atrás, eso es bello, eso es muy bello, esa pertenencia no tendría por qué perderse. Para los que no quieran perderla, otras cosas que nos podemos encontrar en otro tipo de comunidad, la comunidad humana, que abraza toda la religión, bueno, ese registro también, pero si hablamos ahora de las tradiciones específicas, pues, por lo tanto, la pertenencia a la Iglesia, que es la que tengo que hablar, y la pertenencia a una comunidad concreta, porque es local. Al final, la pertenencia en general se practica en un lugar concreto, con la gente que conozco, con los que están cerca de casa, con los que voy cada domingo, cada día que hagamos la celebración, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo fidelizar? Porque este es muy importante y acabo con esto. Lo que está en juego es el vínculo, un vínculo eficaz, un vínculo que me compromete, un vínculo que me nutre, un vínculo que cuido, un vínculo que me responsabilizo, un vínculo que me nutre.
sin vínculos no somos nada, ¿no? A todos los niveles. Y ese vínculo hay que cultivarlo y celebrarlo. Un vínculo que sea alegre, no un vínculo que sea una cadena, o sea, un vínculo que sea gozoso. O sea, libremente me vinculo a una comunidad, ¿no? Entonces, el vínculo, por un lado, ese vínculo, que respete la tradición milenaria de la que procede, pero que al mismo tiempo se sienta libre, gozosa y creativa para poner las formas y los modos de actualizar y vivir esa experiencia originaria o fundante, ¿no? Entonces,